Biblias en alto. Esta es mi Biblia, la bendita palabra de Dios. Me preparo a recibir y aplicar la predicación de la palabra de Dios, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Declaro que mi mente está alerta, mis oídos atentos, mi boca cerrada y mi cuerpo sujeto. Después de hoy, mi vida jamás será igual. Lo proclamo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Vamos a viajar con los israelitas desde que parten del monte Sinaí. Vamos a Números capítulo 1. El libro de los Números se llama así porque tiene dos censos. Tiene un censo al principio del libro y dice: habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de Egipto, de la tierra de Egipto, diciendo: tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas, de 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Entonces, se va a hacer un censo de todos los de 20 años arriba, porque ese es cuando son mayores de edad. Y la razón por la que se está haciendo este censo es porque 40 años atrás sus padres habían negado la entrada a la tierra prometida y Dios había pasado sentencia. Entonces vamos ahora al final del capítulo 1. Sí, Números capítulo 1, versículo 47. Pero los levitas, según la tribu de sus padres, no fueron contados entre ellos, porque habló Jehová a Moisés diciendo: solamente no contará la tribu de Leví, ni tomará la cuenta de ellos entre los hijos de Israel, sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio, y sobre todos sus utensilios, y sobre todas las cosas que le pertenecen. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres, y ellos servirán en él, y acamparán alrededor del tabernáculo. Entonces el tabernáculo estaba en el centro del campamento, y las 4 familias de los levitas acampaban alrededor. Entonces la familia de Moisés y Aarón estaban en la puerta, y las otras 3 familias estaban entonces en los otros 3 costados, y servían de bumper, de amortiguador entre el tabernáculo y el pueblo de Israel, para amortiguar la ira de Dios y para amortiguar el pecado del campamento. Versículo 51: cuando el tabernáculo vaya de trasladarse, los levitas lo desarmarán, y cuando el tabernáculo vaya de detenerse, los levitas lo armarán, y el extraño que se acercare morirá. Los hijos de Israel acamparán cada uno en su campamento, y cada uno junto a su bandera por sus ejércitos, pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio. Y dice aquí: para que no haya ira sobre la congregación de los hijos de Israel, y los levitas tendrán la guarda del tabernáculo del testimonio. Entonces, hay una razón para todo lo que está haciendo. Ahora recordemos que cuando ellos salieron de Egipto, ellos eran un pueblo desordenado, venían saliendo de la esclavitud. Cuando partieron del Sinaí, era un pueblo ordenado. Tenían sus leyes, tenían sus ordenanzas y tenían su orden. El orden en que acampaban y el orden en que marchaban. Entonces era un pueblo completo y totalmente organizado y ordenado cuando partieron del Sinaí. Versículo 54: hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés, así lo hicieron. Entonces, volviendo al capítulo 1, versículo 44, estos fueron los contados, los cuales contaron Moisés y Aarón con los príncipes de Israel, 12 varones, uno por cada casa de sus padres, y todos los contados de los hijos de Israel por las casas de sus padres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra en Israel, fueron todos los contados 603,550. Estos son los varones que salían a la guerra, ¿verdad? Entonces son 603,550. Los levitas no iban a la guerra.
los levitas tenían la guarda del templo, la guarda del tabernáculo. Ahora, en el capítulo 2 vemos cómo se acampaban, y ahí está, pueden leer el capítulo 2. Yo les aconsejo que cuando llegan a la casa durante el transcurso de la semana, cojan el libro de Números y lo lean, porque es sumamente interesante. Entonces, capítulo 2, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera, bajo las enseñas de las casas de sus padres, alrededor del tabernáculo de reunión acamparán. Entonces, hay 3 al este, 3 al norte, 3 al oeste y 3 al sur, ¿verdad? Porque son 12 más los levitas. Porque recuerden que José recibe doble herencia en Efraín y Manasés. Entonces, por eso hay 12 más los levitas. Los levitas entonces acampan alrededor del tabernáculo, y ahí en capítulo 2 está el orden. Y el versículo 34 dice, 33, los levitas no fueron contados entre los hijos de Israel como Jehová lo mandó a Moisés, e hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová mandó a Moisés. Así acamparon por sus banderas y así marcharon, cada uno por sus familias, según las casas de los padres. Entonces Dios ordenó cómo debían acampar y cómo debían marchar. Ahora en el capítulo 3 encontramos la familia de Aarón, los deberes de los levitas, y una cosa muy importante que quiero que veamos aquí en el capítulo 3 es el canje de los primogénitos. En el versículo 40, recuerdan que cuando ellos salieron de Egipto, Dios dijo en el capítulo 13 de Éxodo: los primogénitos me pertenecen, porque Dios había permitido que un cordero tomara el lugar del primogénito. Entonces, en cierto sentido, Dios había comprado el primogénito. Eso representa cómo nosotros fuimos comprados por precio. Así que los primogénitos le pertenecen. Ahora él va a hacer entonces un canje. En el capítulo 3, versículo 40, Jehová dijo a Moisés: cuenta todos los primogénitos varones de los hijos de Israel de un mes arriba, y cuéntalos por sus nombres, y tomarás a los levitas para mí en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y los animales de los levitas en lugar de todos los primogénitos de los animales de los hijos de Israel, yo Jehová. Contó Moisés como Jehová le mandó todos los primogénitos de los hijos de Israel, y todos los primogénitos varones, conforme al número de sus nombres, de un mes arriba, fueron 22,273. 22,273. Luego habló Jehová a Moisés diciendo: toma los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y los animales de los levitas en lugar de sus animales, y los levitas serán míos, yo Jehová. Y para el rescate de los 273 de los primogénitos de los hijos de Israel que exceden a los levitas, tomarás 5 ciclos por cabeza, conforme al ciclo del santuario los tomarás. El ciclo tiene 20 jeras. Y darás a Aarón y a sus hijos el dinero del rescate de los que exceden. Esa diferencia entonces se pagó con plata. Recuerden que plata representa redención. Tomó pues Moisés el dinero del rescate de los que excedían el número de los redimidos por los levitas, y recibió de los primogénitos de los hijos de Israel en dinero 1,365 ciclos, conforme al ciclo del santuario. Y Moisés dio el dinero de los rescates a Aarón y a sus hijos, conforme a la palabra de Jehová, según lo que Jehová había mandado a Moisés. Así que este canje habla del principio de sustitución y cómo nuestro Señor tomó nuestro lugar. Ahora, en el capítulo 4 vemos los deberes de los levitas. Capítulo 4, los coatitas. En el capítulo 5 encontramos leyes. En el capítulo 6 encontramos el voto del nazareo. Y al final del capítulo 6 encontramos también la bendición sacerdotal que nosotros usamos al final de los servicios. El capítulo 7, la ofrenda a la consagración del tabernáculo. Ellos trajeron una ofrenda para cuando consagraron el tabernáculo. Y quiero que vayamos a Números 7:89, que a veces la gente pregunta esto: ¿cómo se comunicaba Moisés con Dios? Entonces aquí está la respuesta. Números 7:89. Y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios,
oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio, que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los dos querubines, y hablaba con él. Entonces Moisés entraba al lugar santo y a través del velo hablaba con Dios. No pasaba el velo. Él no entraba, solo Aarón una vez al año. Entonces Moisés entraba a través del velo, hablaba con Dios, y la voz de Dios entonces hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los dos querubines. Ahí estaba como un parlante, ¿verdad? Donde la voz de Dios entonces hablaba. El capítulo 8 están las lámparas, la limpieza de los sacerdotes y la jubilación de los levitas y sacerdotes, cosa que es interesante porque ellos llegaban a los 50 años y ya no servían más. Dice 8:24, los levitas de 25 años arriba entrarán a ejercer su ministerio en el servicio del tabernáculo de reunión, pero desde los 50 años cesarán de ejercer su ministerio. O sea, se jubilan a los 50, pero no dejaban de servir. Dice, servirán con sus hermanos en el tabernáculo de reunión para hacer la guardia. Entonces ya no ministraban, ya no ejercían el sacerdocio a los 50, pero sí hacían la guardia. Cosa interesante, ¿verdad? Vemos un sistema que tenían de jubileo. Ahora el capítulo 9, vamos aquí al capítulo 9 de Números. Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, en el mes primero, diciendo: los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su tiempo. Entonces ellos en el mes de Abib debían celebrar la Pascua. Ahora, no volvieron a celebrar la Pascua desde esta ocasión cuando venían saliendo, y volvieron a celebrar la Pascua hasta que entraron a la tierra prometida, porque no había harina. Aquí al pie del monte Sinaí, entonces celebraron la Pascua y no la volvieron a celebrar por 40 años, hasta que entraron a la tierra prometida. Recuerda que cruzaron el Jordán, cesó el maná, comieron espigas frescas y celebraron la Pascua. Capítulo 10 nos habla de las trompetas. 2 trompetas de plata que eran para dar los avisos de cuándo debían arrancar, cuándo debían levantar el tabernáculo, cuándo debían guardar el tabernáculo, etc. Entonces, estas 2 trompetas eran para dar todos los avisos. Nosotros le llamaríamos corneta, ¿verdad? Entonces la señal del corneta, eran 2, a veces sonaba 1, dependiendo de lo que estaban haciendo, a veces sonaba 1, a veces sonaban 2. Entonces, de acuerdo con las señales, ahí pueden verlo en el capítulo 10, de cómo se comunicaba. Y recuerden que la plata es redención, ¿verdad? Así que todo esto tiene sus tipos. Muy bien, vamos al capítulo 11. El capítulo 11 aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová. Y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Ahora, ¿recuerdan? Cuando ellos salieron de Egipto, salió junto con ellos un montón de gente que no eran israelitas, de todos los pueblos y las razas. ¿Qué va a pasar con ellos? Ya los encontramos aquí en Números capítulo 11. Dice el versículo 4: y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde. De balde. Todos se lo daban de gratis, ¿verdad? Ellos no tenían que hacer nada para ganárselo.
de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Y era el maná como semilla de culantro, su color como color de bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos o lo majaba en morteros y lo cocía en caldera o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. Y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Pero ¿quién los incitó? Un montón de inconversos que estaban entre ellos, ¿verdad? Y dijo Moisés a Jehová: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo a todo este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres? ¿De dónde conseguiré yo carne para dar de comer a todo este pueblo? Porque lloran ante mí diciendo, dadnos carne que comamos. ¿No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía? Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Este es Moisés hablando. Entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, o sea, son de verdad, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen ahí conmigo, ahí contigo. Y yo descenderé y hablaré ahí contigo y tomaré del espíritu que está en ti, pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Entonces esto es importante de ver cómo Dios está distribuyendo la carga, ¿verdad? Y la está poniendo sobre 70 ancianos que son de veras ancianos, o sea que son realmente de verdad. Pero al pueblo dirás: santificaos para mañana y comeréis carne. Porque habéis llorado en oídos de Jehová diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis. Por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él, diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? Entonces dijo Moisés: 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Y tú dices, les daré carne y comerán un mes entero. Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que le basten, o se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto. Moisés ya, pobrecito, cuando la gente se decepciona y cuando las personas se sienten mal, entonces sienten que no hay esperanza. Entonces Jehová respondió a Moisés: ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo, y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él, y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Y habían quedado en el campamento 2 varones, llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo: Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío Moisés, impídelos. Y Moisés le dijo: ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Y Moisés volvió al campamento, él y los ancianos de Israel. Ahora, trajo codornices toda esa noche, las dejó caer sobre el campamento, un día de camino a un lado, un día de camino al otro lado, alrededor del campamento, casi 2 codos sobre la faz de la tierra.
Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche, todo el día siguiente, recogiendo codornices. El que menos recogió 10 montones y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Pero oigan lo que pasó. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Ataba, por cuanto ahí sepultaron al pueblo codicioso. De Kibrot Ataba partió el pueblo de Aserot y se quedó en Aserot. Ahora, en el capítulo 12, María, o Miriam, la hermana de Moisés, que lo había criado, se puso a hablar mal. Y entonces, versículo 2, dijeron, ella y alborotó a su hermano Aarón. Solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. En esa ocasión Dios le mandó lepra a María. Y entonces Moisés rogó por ella. Te ruego, versículo 13, que la sanes ahora. Y entonces Dios le contestó a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, no se avergonzaría por 7 días. Sea echada fuera del campamento por 7 días. Y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Es malo hablar del siervo de Dios. Aunque el siervo se equivoque. El siervo puede estar equivocado y Dios tratará con él. Dios tratará con el siervo. Pero hablar mal del siervo es mala idea. En el capítulo 13 vemos la misión de los 2 espías. Entonces, versículo 17, los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, subid de aquí al Negev, subid al monte, observad la tierra cómo es, el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y esforzaos y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Hamat. Subieron al Negev, vinieron hasta Hebrón, ahí estaban Aimán, Sesai y Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de ahí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Y se llamó aquel lugar el valle de Escol por el racimo que cortaron de ahí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cades, y dieron la información de ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Y este es el fruto de ella. Ok, este es el reporte. También el reporte llega hasta el versículo 28. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos ahí a los hijos de Anac. Amalek habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Ya ahí están comenzando a quejarse y alborotar, porque entonces dice el versículo 30, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego, de una vez, y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. O sea, entre más grandes son, más duro caen. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. O sea, están viendo su pequeñez y no la grandeza de Dios. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Pero aquí está la consecuencia. Aquí está su
decisión, su apreciación. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Y así les parecíamos a ellos. O sea, nosotros nos veíamos a nosotros mismos como langostas. Y nosotros pensamos que así también nos veían ellos a nosotros. O sea, ya están derrotados. Porque en su mente aceptaron la derrota, ¿verdad? Napoleón Bonaparte decía que el momento que él convencía al enemigo que estaba derrotado, ya estaba derrotado. Todo está aquí. Entonces ellos aceptaron la derrota. En el capítulo 14 encontramos cómo entonces el pueblo se rebeló, lloró, gritó, se quejó. Nos sacaste de aquí para matarnos. Dios pasó sentencia. Todos los de 20 años arriba que despreciaron y hablaron mal de la tierra que yo les prometí, no van a entrar. Entonces, durante 40 años estuvieron vagando por el desierto para que todos murieran, ¿verdad? Entonces, el versículo 20, entonces, porque Dios quería de una vez, entonces Moisés intercedió, entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo lo meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. ¿Verdad? Entonces, ahí quedó la sentencia. Caleb y Josué fueron los que creyeron, los demás no. Ahora, los 10 espías que vinieron y hablaron mal, vamos a ver, comenzando en el versículo 36, ¿qué pasó con ellos? Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. De una vez. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Bueno, entonces ya dijeron: bueno, sí, nos arrepentimos, vamos a entrar a poseerla. Pero ya no contaban con la ayuda de Dios y más bien salieron corriendo, y unos cuantos de ellos también murieron. Vamos a parar hasta aquí. Comienzan los 40 años en el desierto. 40 años que no eran necesarios. 40 años para que mueran toda esa generación. Y los hijos de ellos, que dijeron que iban a morir, fueron los que entraron a poseer la tierra. Dios había hecho todo lo posible para que pasaran de mentalidad de esclavos a mentalidad de conquistadores. Habían visto sus maravillas, habían visto sus señales, sus milagros, habían experimentado todo eso. No fue suficiente para ellos. No creyeron. Por lo tanto, Dios no permitió que entraran a la tierra prometida. La tierra prometida es tipo de la vida victoriosa para nosotros hoy. Ahora, lamentablemente, muchos creyentes aceptan a Cristo como Salvador, pero no como Señor. Muchos creyentes tienen un tiquete para ir al cielo y un seguro contra incendios para no ir al infierno, pero no entienden que es una vida lo que el Señor les ofrece. Es una vida fructífera, es una vida plena. Jesús dijo en Juan capítulo 10: yo he venido para que tengan vida y para que tengan una vida en abundancia. Entonces ellos rechazan eso. Ellos nada más están esperando: Señor, ¿cuándo me vas a llevar? Ya me quiero ir. ¿Cuándo? Y están rechazando la vida victoriosa que el Señor les ofrece. Ahora, la vida victoriosa hay que conquistarla, porque hay que conquistar el viejo hombre. La vida victoriosa hay que entrar y conquistarla. Pero, así como los israelitas cuando entraron a conquistar la tierra prometida y hacían las cosas conforme al mandamiento de Dios, no moría un solo israelita, así también nosotros, en el poder de Dios, en el nombre del Señor, entramos a poseer la tierra prometida
y recibimos la vida plena y abundante que el Señor nos da, lo podemos hacer, porque se hace con el poder de Dios. El problema es que la mayoría de los creyentes quieren hacerlo en el poder de la carne. Es el hipócrita. La mayoría de los creyentes son hipócritas, porque están tratando de producir el fruto del Espíritu con el esfuerzo de la carne. Están tratando de entrar a poseer la tierra prometida y vivir en victoria con el esfuerzo de la carne, en vez de depender del Señor. Pero si dependemos del Señor, es un hecho, pero hay que entrar a poseerla. Hay que dar la lucha y confiar en el Señor. Y Dios nos llama a nosotros para que lo hagamos así, para que nosotros no nos quedemos en el desierto, sino que entremos a conquistar la tierra prometida y conozcamos esa vida plena y abundante, esa vida victoriosa que el Señor ha prometido a sus hijos.